Hola a todos. Si estás pensando en presentarte en las oposiciones de profe de secundaria de biología y geología, particularmente si lo quieres hacer en la Comunidad de Madrid, quizá este vídeo te interese. Voy a intentar resumir de la manera más breve posible, no será fácil, en qué consisten estas oposiciones, todo el proceso selectivo y algunas particularidades concretas que tiene que ver, bueno, con el inicio de la profesión docente en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, tenemos que tener claro que esto es un concurso oposición, es decir, no solamente hay pruebas, no solamente nos van a poner notas a exámenes y pruebas que vamos a hacer, sino también van a valorar nuestra experiencia docente, nuestro currículum y demás, ¿no? Ahora luego veremos un poco en qué proporción. Para podernos presentar tenemos que tener una titulación superior, es decir, tenemos que ser o bien doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, etcétera, del grado correspondiente. Y además tenemos que tener una certificación de la aptitud pedagógica, digamos, ¿no? Antiguamente era el CAP, se conocía como el CAP, el curso de aptitud pedagógica, y actualmente, bueno, desde hace ya bastantes años, esto se convirtió en un máster oficial, que es el máster de profesorado. En la Comunidad de Madrid, bueno, y realmente ocurre en cualquier comunidad, el número de plazas que se convocan y la regularidad en las cuales lo convocan, la verdad es que es bastante variable. Todo esto depende, por supuesto, de decisiones políticas que tienen que ver con lo que se conoce con la tasa de reposición. La tasa de reposición no es más que un porcentaje, digamos, de plazas que deben de ser convocadas en cada una de las convocatorias para cubrir las, digamos, bajas definitivas, por llamarlos de alguna manera, las vacantes que quedan en el cuerpo de profesores, es decir, jubilaciones, fallecimientos o excedencias o cosas por el estilo. Es decir, personal funcionario, profesores, profesoras que están ejerciendo y que dejan de ejercer de una manera más o menos definitiva, ¿no? O en algún caso completamente definitiva. ¿Qué ocurre? Que esos huecos, esas vacantes que dejan, las tienen que ocupar nuevos profesores. Y claro, como esto nunca es una matemática exacta, ¿no? Normalmente lo suyo sería que esa tasa de reposición no fuera algo mayor del 100%. Es decir, si se jubilan 20 profesores, pues que no se convoquen 20 plazas porque siempre puede ocurrir algún imponderable, sino que se convoquen, pues me lo invento, 25 plazas, ¿no? Sea como sea, esa es un poco la descripción o funcionamiento de las tasas de reposición. Con las tasas de reposición, insisto, con de decisiones políticas se ha jugado mucho, porque entiendo que un puesto de trabajo interino, un puesto de trabajo temporal, pues supone un menor gasto a la administración pública o algún tipo de ventaja a la administración pública frente a el compromiso digamos, que se adquiere cuando se contrata a un funcionario de carrera, ¿no? Sea como sea, esto ha dado lugar, esta reflexión que hago así, hago la pluma, ha dado lugar a un exceso en la utilización, a un abuso, mejor dicho, en la utilización del personal interino, es decir, de contratos temporales, y que ha venido un poco acompañado de determinadas denuncias o toques de atención, digamos, incluso multas a través de procedentes de Europa, diríamos, ¿no? Esto no es algo inherente, ni mucho menos solo al cuerpo de educación, digamos, a los profesores, maestros y demás, sino que ocurre en toda la administración pública de manera muy clara. Este abuso de la interinidad, de los contratos temporales, ha dado lugar a que a lo largo del tiempo se hayan desarrollado lo que se conocen como procesos de estabilización de empleo temporal. En algunos casos, esos procesos de estabilización pues han pasado más o menos desapercibidos porque los exámenes, las pruebas, las, digamos, características de la oposición no cambiaban demasiado. En lugar de sacar 4 bolas, habían 5 bolas. En lugar pues la nota de oposición, en lugar de valer eh, un 66%, 2/3, pues valía 60%, y por tanto el concurso valía un poquito más. Bueno, se hacían determinadas modificaciones más o menos interesantes de cara a que la gente que llevaba más tiempo trabajando como interinos tuvieran cierta facilidad para obtener plaza, ¿no? En el año 2023, sin embargo,
2022, de hecho, se convocaron toda una serie de plazas de estabilización con cuerpos docentes y en otros, pero que las condiciones de los exámenes cambiaron mucho. Todas las comunidades autónomas, exceptuando la Comunidad de Madrid, que siempre se caracteriza por su originalidad, eliminaron el examen práctico, dejaron de ser pruebas eliminatorias, es decir, todo el mundo iba a defender la parte de didáctica. La didáctica la simplificaron, en lugar de presentar una programación y una unidad por sorteo, había que exponer una unidad didáctica o situación de aprendizaje elegida por el opositor. En fin, se simplificó mucho el proceso, con la idea, insisto, de facilitar el acceso a puestos de funcionarios a personal que llevaba muchos años trabajando. Realmente lo que se intenta estabilizar son puestos de trabajo, no se intenta estabilizar personas, pero la consecuencia al final obviamente es esa. Aclarado este pequeño embrollo de diferencia entre lo que es la reposición y la estabilización, porque muchas veces hay confusión, yo me voy a centrar en la reposición porque además el proceso de estabilización del que estoy hablando pues ya va a terminar en diciembre de este año 24, finaliza. Por tanto, todas las oposiciones que se vayan a desarrollar a lo largo del año 25 en adelante, a no ser que se abra un nuevo proceso de estabilización, no hay noticia de ello, pues se van a regir por las normas o criterios o, en fin, reglamento estándar, normal y demás, ¿no? En el cual, pues ahora no vamos a detallar, pero bueno, sacan 4 bolas para el tema, etcétera, ¿no? Dicho esto, la evolución de las plazas, veis que en el año 2010, pues bueno, fueron 90 plazas. Luego hubo 2 procesos, en el 14 y 15, en el que hubo una carestía de plazas brutal. Aquí, en estos años, la tasa de reposición por una imposición política se puso a 0, es decir, no se reemplazaban los funcionarios que, digamos, que se daban de baja permanente. En el año 15, de hecho, desconozco los motivos por los que se convocó o pues, se convocaron oposiciones, pero era algo que no se esperaba, pero bueno, al final ocurrió. En el año 16 volvimos a un número de plazas pues más o menos razonable, 100, en 18 112, en el 21 149, y luego lo que ocurrió en la última oposición, que como veis se celebraron, también esto fue otra originalidad de la Comunidad de Madrid, porque se celebraron al mismo tiempo, un fin de semana uno y otro y el fin de semana siguiente el otro, los 2 procesos de estabilización y reposición consecutivos, ¿no? En el de reposición se convocaron 121 plazas y en estabilización, casi a modo de insulto al colectivo, se convocaron para biología y geología solamente 18 plazas, que significa que la Comunidad de Madrid reconoció únicamente 18 plazas en fraude de ley, diríamos, ¿no? Que cumplían los requisitos para ser convocadas a través de estos procesos de estabilización. Importante también conocer o saber qué significa esto del turno 1, turno 2, turno 3 y turno 4. El turno 1 son las plazas libres, es decir, a las que puede acceder cualquier persona que cumpla los requisitos generales, por supuesto. Para acceder por la reserva, lo que se conoce como reserva de discapacidad, que es el turno 2, tiene uno que tener acreditado un mínimo de un 33% de discapacidad. El turno 3 es ese turno al cual se pueden presentar maestros, maestras, es decir, de nivel A2, para, digamos, promocionar a un nivel A1, ¿de acuerdo? Dice ahí acceso a otro cuerpo de su grupo superior. Los maestros, maestras, insisto, son del grupo A2 y un profesor de secundaria es del grupo A1. Obviamente esto lleva aparejado un incremento salarial. Y el turno 4 es para las personas que tienen el mismo nivel, es decir, que son A1, funcionarios del subgrupo A1, y el mismo nivel de un profesor de secundaria, que ahora no recuerdo si es un 25, un 26, no estoy muy seguro, eh, pero que está en otro cuerpo completamente diferente, bueno, pues tiene esa promoción, esa capacidad de promoción cruzada, que es como se llama, ¿no? El turno 4. Habría un turno 5, que no sé por qué, yo no sé si la Comunidad de Madrid es que no lo convoca o es que se me ha pasado a ponerlo, que son los cambios de especialidad. Es decir, me lo invento, un profe de lengua y literatura que también tiene la titulación de biología o lo que sea, pues que se pueda presentar para impartir clase también en esa otra especialidad, ¿no? Diríamos. Bueno,
Esto ocurre habitualmente cada 2 años, ¿no? 2010, en 2012 se cancelaron las oposiciones, al final, al menos en biología y geología no hubo, en otras sí, pero en biología y geología no se convocaron plazas. De ahí pasamos al 14, el 15 no tocaba, de ahí pasamos al 16, al 18, en el 20 llegó la pandemia, por tanto se retrasó al 21. Realmente las convocatorias que se ejecutaron en 2023 tienen fecha de 2022, convocaron finales de año. Bueno, reposición se convocó antes, pero las de estabilización se convocaron en diciembre por plazos, se convocaron en diciembre del año 22, pero se ejecutaron todas en el año 23. Otras comunidades autónomas lo que hicieron, que es lo razonable, fue un año hago la reposición o al revés, y otro año, al año siguiente, hago la estabilización. ¿Vale? Bueno, pues nada, las características que rigen estos procesos, digamos, los normales, los de reposición normales, están recogidos en un Real Decreto, por tanto a nivel de aplicación, a nivel estatal, y que se suele concretar o detallar un poquito más en las propias convocatorias de oposición de cada comunidad autónoma. Me voy a basar en este Real Decreto para desglosar un poco todo este proceso y aplicarlo, como decía al principio, en el caso de la Comunidad de Madrid. Decía que es un concurso de oposición. El concurso, es decir, nuestra experiencia profesional, nuestra formación académica, título de idiomas, máster, lo que sea que tengamos, nos va a valer 1/3 de la puntuación total que saquemos en el proceso. ¿De acuerdo? Y nuestros resultados de las pruebas, en su conjunto, ¿vale? Va a valer 2/3. Y bueno, pues esto es lo que tiene que ser. Ya está. 1/3 el concurso, 2/3 la oposición. La oposición, que son los exámenes, tiene 2 pruebas. La primera prueba, así viene recogida en la convocatoria, y la segunda prueba. La primera prueba se basa en lo que nosotros sabemos, es decir, intenta valorar nuestros conocimientos. ¿Vale? Y la segunda prueba lo que intenta es valorar nuestra forma de ser profesores, es decir, tenemos de alguna manera que vendernos como buenos docentes. ¿Vale? Es un poco la idea. Esa segunda prueba además es bueno, presencial, todo es presencial, pero quiero decir que se hace de manera individual y oral, no por escrito, delante del tribunal, ¿no? Y es un poco desplegar todas nuestras artes, ideas, recursos, lo que sea, para demostrar que, oye, que valemos para esta profesión, que nos gusta, que estamos motivados y que sabemos un poco por dónde nos movemos, ¿no? Es la aptitud pedagógica. La primera prueba y la segunda prueba, como viene aquí, vale lo mismo, la mitad. Es decir, dentro de lo que es la oposición, los exámenes, las pruebas, la mitad es la aptitud pedagógica, la famosa programación y unidad didáctica, y los conocimientos, el tema y el práctico, valen la mitad. ¿Qué ocurre? Que la primera prueba, digamos, es eliminatoria. Si no aprobamos la primera prueba, no pasamos a la segunda prueba. Y esto hace que muchas veces nos centremos, quizá en exceso, en la primera prueba. Y a veces de repente resulta que nos llevamos la sorpresa porque no lo teníamos previsto, que aprobamos la primera prueba y no tenemos una programación elaborada o la tenemos un poco a medias o lo que sea. Y empiezan los agobios. Mi consejo siempre es el mismo. Lo que pasa que, bueno, estando en las fechas que estamos, quizá venga tarde, pero la programación es algo que tenemos que quitarnos cuanto antes. ¿Vale? Programación y unidades. La unidad es más importante que la propia programación. Ahora veremos por qué. Elaborar una buena programación con sus unidades lleva muchísimo tiempo. Y además es un proceso, podríamos decir, que está tan de moda, inmersivo. Es decir, es lo que nos va a meter poquito a poco en nuestro papel como docentes. Y en ese proceso nos lo tenemos que terminar creyendo, es decir, tenemos que hacer un documento, tenemos que elaborar una propuesta que nos convenza. No sirve de nada que nos den una programación, comprar una programación, que nos dé la propia academia una programación, que le cambiemos 4 palabras, de nada. Es igual que los temas. Los temas tienen que ser nuestros, porque si lo hacemos de esa manera, digamos, por la vía del atajo, lo que vamos a hacer es repetir como un papagayo y de memorieta cosas que han escrito otras personas, y eso se nota. No nos va a convencer, no va, digamos, a convencer tampoco al tribunal. En fin,
no es buena idea. Como recurso de último segundo diría, pues bueno, si no nos queda más remedio, pues adelante con ello, pero no suele ser buena idea, ni muchísimo menos. Bien, dentro de lo que es la primera prueba, lo que son los conocimientos, a su vez hay dos partes, que es la parte A y la parte B, ¿vale? A y B. La parte A es el famoso tema, nuestro temario, súper actualizado, en el año 93, si no me falla la memoria, consta de 75 temas. Todos son equiprobables. Van a sacar cuatro bolas. Cuatro bolas. Un bombo, lo típico bingo de estos que uno puede comprar en una tienda de juguetes, meten las 75 bolas, todo esto lo hacen en la sede del Tribunal 1, porque el Tribunal 1 es donde está, digamos, la persona que, que organiza todo el proceso selectivo, de alguna manera, pues no sé si es la presidenta o presidente de la comisión de evaluación, ¿vale? Que además es una inspectora o inspector de educación. Entonces, este sorteo se hace en la sede del Tribunal 1 con testigos de todos los tribunales, ¿vale? Si no están físicamente en el mismo espacio, pues se hace a través de una videollamada, de WhatsApp, de Skype o lo que sea. Yo he visto un poquito de todo. Se sortean los cuatro temas y se traslada a los responsables de las aulas para que escriban todos esos cuatro temas, no solo el número, sino todos los epígrafes en la pizarra. Una vez que se escriben esos temas desarrollados por epígrafes en la pizarra, se da el tiempo y se empieza a escribir. Para el tema hay 2 horas, pero nunca son 2 horas, y esto es importante tenerlo en cuenta, aunque daría para hablar mucho. Conviene reservar un tiempo previo para organizar ideas en un papel en sucio, yo suelo recomendar hacerlo así, estructurar el tema en ese papel en sucio asignando tiempos con horas para que no nos pille el toro, ¿vale? Porque suele ser relativamente común que te dicen, quedan 15 minutos y tú vas por la mitad. Y ahí empiezan los problemas serios. Y finalmente hay que reservar un tiempo, también 10 minutos, lo que uno considere, para revisar el tema, aunque sea de una manera rápida, e intentar detectar posibles faltas de ortografía y, bueno, pues no sé, incorrecciones o párrafos que no están bien conectados, lo que sea. Darle una vuelta para, bueno, pues para ello. De hecho, esto ya es como cada uno hace las cosas, ¿no? Pero yo normalmente la introducción y la conclusión las escribo al final, porque nunca sé lo que voy a escribir en medio. Bueno, pues eso es el tema. Y la parte B es el práctico. El práctico lo que busca, bueno, pues es conocer un poco lo que viene ahí, formación científica, dominio de técnica de trabajo, no sé qué. Bueno, vale, no hay mucho. Ahora detallaremos en qué consiste la Comunidad de Madrid del práctico en biología y geología. Sí que es importante tener muy presente que el tema se pondera en un 30%, ¿vale? Y el práctico se pondera en un 70% dentro de lo que es la primera prueba, la de conocimientos. Por tanto, ya nos están dando a entender que la parte práctica tiene un peso específico bastante mayor, pero bastante mayor, como veis, que la parte de conocimientos pura y dura, que el tema o el teórico que a veces la gente lo llama. Esto no ocurre así en todas las comunidades autónomas. En la comunidad me parece que en Castilla y León es un 60% y el tema y el práctico 40%. En Castilla-La Mancha creo que vale la mitad, 50-50. Bueno, cada comunidad lo estructura a su manera. Este nivel de detalle sí que tiene que venir recogido o sí que suele venir recogido en las propias convocatorias. A partir de aquí ya no. Nos podríamos encontrar, si acaso, en el propio práctico, en el propio examen práctico, la puntuación que va a asignar el tribunal a cada una de las partes. O incluso a veces se publican criterios de calificación en el que se otorgan porcentajes concretos a cada una de las partes. Pero bueno, la realidad del asunto, las famosas rúbricas de correcciones, es documentación interna que no trasciende, como es lógico, y que es un poco la herramienta de trabajo del propio tribunal. El práctico, en la Comunidad de Madrid, tiene diríamos que tiene como 4 partes distintas, ¿no? Por un lado tiene el visu. El visu, que son bueno, pues, 60 muestras reales, en Madrid te ponen material real,
no se utilizan, hasta el momento al menos, no se utilizan fotografías. Te pueden poner, típicamente en las plantas son pliegos de herbario, más o menos decentes, diríamos, depende. Siempre hay cosas raras. En animales, pues lo mismo, cosas conservadas, en seco, en fluido, lo que sea, taxidermias, pieles, material de colección variado. Y luego la parte de geología, por supuesto, ¿no? Lo que son rocas, minerales y fósiles, que eso, pues logísticamente además es más fácil. Los institutos son colecciones relativamente frecuentes, ¿no? No tanto la parte de flora y fauna, por ejemplo. Sea como sea, luego lo podemos comentar o lo puedo comentar. Nos van a poner 60 muestras repartidas entre todos esos 5 bloques, típicamente de geología, o sea, lo que son rocas, minerales y fósiles, suelen poner un 40%, es decir, pues unas 25 muestras, y de las 35 restantes se suelen repartir aproximadamente a la mitad entre flora y fauna. Y esto es la generalidad. La realidad también es que intentan ser metódicos en la elección de las muestras, es decir, pues oye, dos invertebrados, dos vertebrados, bueno, dos vertebrados no, más, ¿no? Pero evidentemente, pero bueno, dos reptiles, dos aves, dos mamíferos, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero sí que hay unas pautas que bueno, se pueden sacar evidentemente dentro de lo que son los listados de visos que uno tiene, pero bueno, que suelen intentar, por tanto, homogenizar o de algún modo que los visos sean todos más o menos parecidos entre convocatorias. Y por supuesto entre tribunales, ¿no? De hecho, sí que se percibe en la Comunidad de Madrid un intento importante porque todos los visos sean parecidos, pues no es fácil. Si son 32 tribunales que comparten viso cada dos tribunales, hablamos de 16 visos diferentes. Y no siempre hay 16 muestras de la misma especie, ¿no? Disponibles para ser utilizadas en estos exámenes. De hecho, este esfuerzo de homogenización de los visus y demás por tribunales lo que está conllevando, como es lógico, es una simplificación de los visus. O sea, yo percibo que los visus de estas últimas convocatorias, 21, 23, pues son algo más sencillos por supuesto, que los del 14, 15, desde luego, pero incluso el 16 también, ¿no? Las cosas se han simplificado por este esfuerzo, insisto, de homogenización, que tiene que ser así, por otro lado, porque lo que no tenía sentido es que un tribunal tuviera un visu francamente complicado y otro tribunal, sin embargo, tuviera visus pues, más sencillos, ¿no? Esto vale 6 puntos, por tanto ya estamos viendo que el visu en la Comunidad de Madrid es muy importante. En orden de importancia o de puntuación tendríamos después el ejercicio de geología, el problema de geología, que en Madrid, al menos desde el año 14, consiste en un corte geológico elaborado por ellos mismos, que con todas sus luces y sombras, sobre el cual nos van a preguntar 10 preguntas. 10 preguntas breves, 10 preguntas cortas, a veces se responden con una simple línea, ¿no? En la mayoría de los casos se responden con una simple línea, un párrafo corto. Y cada una de esas preguntas cortas típicamente va a valer 0,2 puntos. En total, por tanto, lo que es el corte son 2 puntos. 6 más 2, ahí tenemos ya 8. Si uno decide solamente preparar a fondo el visu y el corte, por ejemplo, podría ser una estrategia como cualquier otra, pues ya sabe que está jugándose 8 puntos sobre 10. Los otros 2 puntos se reparten de manera, digamos, equitativa entre un problema de genética variado también, entre, yo qué sé, Mendel, poblaciones, recombinación, hay un poco de todo, la verdad. Y un problema de bioquímica, al menos en las últimas convocatorias, suele ser una cuestión amplia, incluso amplia de leer el enunciado, compleja, lleva tiempo leer el enunciado y por tanto entiendo que también responderla debe de llevar bastante tiempo. De hecho, hay que tener muy, muy, muy presente esta cuestión del tiempo. Casi diría que tenemos que elegir qué queremos responder. Por eso a veces cuando me preguntan o hay personas que quieren prepararlo todo, pues yo suelo responder, bueno, igual no es la mejor idea. Igual es mejor dejar algo, lo que sea, dejar algo
e intentar garantizar determinados bloques, básicamente el práctico, me refiero básicamente, porque es más que probable, casi seguro que no te dé tiempo a responderlo todo. Yo pienso que el problema de bioquímica, pero también por mi propia formación, yo soy más de campo y demás, pues es un perfecto candidato para, digamos, dejarlo un poquito de lado y trabajarlo si acaso cuando ya tengamos muy bien afianzado lo que es el visu, lo que es el corte, la geología, el mapa del corte o lo que es la genética, ¿vale? De hecho, a la vista está, los propios tribunales lo saben, que lo saben y lo ven, vamos, que el problema de bioquímica es muy frecuente que nadie lo elabore. Por una mera cuestión de tiempo, no tanto por la propia complejidad, sino por tiempo. Hace algunos años, en el 14 y 15, en lugar de un problema de bioquímica, se planteó un problema de ecología, de medio ambiente, particularmente estos que tenían que ver con la producción primaria y demás. Bueno, hace tiempo, como digo, que no ocurre, pero nunca se sabe. De hecho, en algún momento cambiará la comisión de evaluación porque la persona responsable o que dirige todo el proceso, pues llegará un momento en que se jubilará y no sabemos si las personas que tomen el relevo pues serán continuistas en lo que tiene que ver con el tipo de examen o si propondrán alguna novedad. Todo eso el tiempo nos lo dirá. Pero el hecho, también hay que decirlo, es que en Madrid, desde el año 14 al menos, el examen es muy, muy similar, muy similar. Eso está bien porque uno focaliza o centra el tiro, digamos, o los esfuerzos en cosas muy concretas, pero por otro lado es una facilidad otorgada a todo el mundo. Es decir, al final la consecuencia de que esto sea así es que el nivel sube y de hecho se está viendo que la nota de corte poco a poco, con convocatoria a convocatoria, pues va subiendo. ¿De acuerdo? Luego comentaremos qué es eso de la nota de corte. El tema es la parte A, he empezado por la parte B porque cronológicamente el día del examen se empieza por el práctico, ahora comentaré un poco cómo es toda esa dinámica. Pero bueno, el tema ya ha dicho que se sortean 4 bolas. Los años que se han sorteado 5 bolas ha sido porque eran convocatorias enmarcadas en un proceso de estabilización, ya lo he dicho al principio, pero lo normal es que sean 4 bolas. Tienes que elegir uno. El número de temas que estudias, el número de, ¿qué voy a decir yo? ¿Cuál elegir? ¿Cuáles elegir? No solo el número, sino cuáles me estudio y cuáles no. Todas esas reflexiones previas a todo esto, claro, son súper importantes porque es tan importante estudiar temas que a uno le motiven, aunque te queden muy lejos desde tu punto de vista de formación previa y demás, te tienen que motivar, como no estudiar aquellos temas que de alguna manera te dan alergia, ¿no? Diríamos, ¿no? Hay temas que son extremadamente extensos, hay otros temas que son muy susceptibles a la improvisación. Una buena improvisación a veces da muy buen resultado. Hay temas más técnicos que dan poco lugar a la literatura y hay temas muy literarios. Bueno, pues eso es un poco todo lo que tenemos que mirar. En absoluto hay que estudiar los 75 temas. Pocas personas que yo conozca llevan los 75 temas y aunque los lleven nunca los van a llevar en el mismo grado de desarrollo o de, digamos, de conocimiento, de nivel, ¿no? Estadísticas o probabilidades, pues todas las que uno quiera sacar, pero yo entiendo que la asíntota más o menos se alcanzará en torno a 38 temas, 40, más o menos. Es decir, la probabilidad que uno añade cuando estudia un tema más, pues ya digamos que es muy poco significativo. Pues a partir de ahí ya lo que uno quiera arriesgarse. Es una lotería, ¿no? Es un bingo con bolas, lotería pura y dura. Vale, ahí pone la ortografía, aunque ya lo he comentado, es muy, muy, muy importante porque penaliza. Nos van a quitar puntuación por tildes ausentes o presentes erróneamente. Falta de ortografía, H's, B's, Y, lo que sea. Todo eso nos va a penalizar. Y de hecho yo tiendo a pensar, vamos, sé que es así, que muchos de los temas valorados con ceros o con unos, que sorprenden mucho a la gente, como es lógico, porque, hombre, ¿cómo me van a poner un cero? O sea, son debidos a esto a las penalizaciones por ortografía.
Lo bueno de llevarte tu examen, porque en Madrid desde hace algunas convocatorias hacemos los exámenes en papel autocopiativo, es que esta cuestión de la ortografía y otras cuestiones que uno quiera verificar, pues las vas a poder comprobar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí puse los temas que salieron en 2021, pues por poner un ejemplo, es un poco chorra porque todos los temas son equiprobables, así que tampoco aporta mucho. Salió el tema 1, que es de geología, el 31, que es de genética, el 33 de micro, el 40 de zoología y el 73 de física. Ya sabéis que hay una serie de temas que son de física y química porque hace algunos cursos, 2, 3 cursos quizá, ya no estoy tan seguro, 4, nosotros impartíamos también las ciencias naturales de segundo de la ESO, donde había una buena parte de física y química. Ahora todo esto se ha separado, entonces nos hemos quedado nosotros con primero de la ESO y física y química se han quedado en segundo de la ESO. ¿Qué más cosas? Si cogemos esa primera prueba, la de conocimientos, y hacemos un quesito, pues inmediatamente vemos que lo que más nota nos va a aportar va a ser el visu. Es importante, por tanto, preparar el visu. Lo siguiente es el tema. Oye, un buen tema, por supuesto, también es súper importante, claro que sí. Luego el mapa geológico y luego de manera que, digamos, equitativa, no me salía la palabra, la genética y la bioquímica o el de ecología o lo que sea, ¿vale? No lo he comentado, pero tenemos que sacar en cada una de las partes, tanto en el tema como en el práctico, 2,5 para que nos haga media. Está claro que si sacamos 2,5 en los dos, pues no llegamos a 5, ¿vale? Y ya sabéis que el práctico es el 70%, luego tenemos que multiplicar esa nota por 70 y el tema por 30 y sumamos todo, ¿vale? Pero tenemos que tener un 2,5 mínimo para que nos haga media. Si hemos hecho un práctico de 9, pero tenemos un tema de 2, no nos hace media. Y a la inversa, si tenemos un tema de 10 y un práctico de 1, no nos hace media, ¿vale? Entonces tenemos que sacar mínimo 2,5 y aplicando esta ponderación llegar al 5, ¿vale? Si llegamos al 5, pues pasamos a la segunda prueba. Os recuerdo que es eliminatorio. La segunda prueba es la aptitud pedagógica, que es la programación y la unidad. En Madrid, además, se valora de manera separada. La parte de programación didáctica tiene un peso específico de la nota de esta parte de la oposición de un 30%, mientras que la unidad didáctica es un 70%. Por tanto, la unidad didáctica, que consiste en la exposición de nuestra unidad didáctica, ahora lo podemos detallar, es lo más importante. La programación didáctica es un documento en papel, bueno, o en PDF, ya no sé si se está entregando también en papel. En PDF seguro. Es un documento, insisto, que está además perfectamente arreglado en lo que tiene que ver con su edición, ¿no? Con su formato en la convocatoria. Tamaño A4, una cara, doble espacio, no sé si era Arial 12, lo que sea. Los márgenes y demás, ¿no? Todas esas programaciones tienen que ser exactamente iguales. Entiendo que esto tiene como objeto bueno, que nadie tenga una ventaja adicional de cara a escribir más o escribir menos o lo que sea, ¿no? Todo sea igual. Luego entiendo que también a la hora de corregir es mucho más fácil si todos los documentos estética o visualmente son parecidos. No sé si en Madrid eran 60 páginas, sin anexos, 80, porque en cada comunidad cambia. Yo creo que si incluía anexos eran 80, si no incluía anexos eran 60, la portada nunca cuenta. En fin, eso es simplemente leer de forma detenida la convocatoria y ya está. Esa programación que vamos a entregar una vez que aprobemos la primera parte, eh, la vamos a tener también, el día que nos convoquen, que defender. Programación didáctica es una propuesta, diríamos, una programación anual de aula para un grupo concreto, para una materia concreta, pues qué sé yo. Típicamente es, yo qué sé, biología y geología de tercera ESO, que es lo que suele hacer muchísima gente. Pues bueno, tú propones
una programación para todo ese curso académico, ¿no? Desde que empieza, pues vamos a hacer la evaluación inicial, tal, no sé qué, lo que sea, ¿no? Todo lo que quieras proponer con todas sus actividades extraescolares, complementarias, todo el cuaderno de laboratorio, lo que tú quieras hacer, ¿vale? Es la propuesta, por tanto, de curso completo, anual. Y además, en esa programación tendrás que reflejar un resumen, típicamente a modo de tablas, de las 15 unidades didácticas en las cuales tú vas a desarrollar los contenidos y vas a proponer un poco, pues bueno, cómo vas a, a trabajar esos contenidos, con qué actividades, con qué secuenciación, en esa sesión 1, sesión 2, sesión 3, tal, cómo lo vas a calificar, qué exámenes vas a hacer, recuperación, no sé qué, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, todo eso, ¿vale? Pero, insisto, en la programación, lo que tiene que ver con las unidades didácticas es un resumen porque no cabe, no cabe. Luego tú, aparte, vas a tener que desarrollar esas 15 unidades didácticas o como mínimo 12 en Madrid porque se van a sortear 3, ¿vale? Y las vas a tener que pormenorizar. Es decir, vas a tener que decidir y redactar y elaborar exactamente qué actividades vas a hacer. Los exámenes que quieras hacer para trabajar un poco la consecución de objetivos, de estándares, lo que sea, todo eso vas a tener que desarrollarlo y exponerlo, ¿vale? Em, en fin, en eso consiste. Al final es un poco lo que decía al principio, es un poco demostrar cómo quieres hacer o ejercer tú tu trabajo o labor como docente. ¿Mm? En la práctica, bueno, ya lo he dicho, entregarás la programación físicamente, luego te convocarán un día a una hora. Si te toca el primero, estupendo. Si te toca el último, te tocará esperar y escucharás a tus compañeros a hablar en la lejanía. Y la liturgia es la siguiente. A ti te darán una hora en la cual tú tendrás que estar, te meterán en un aula, estarás solo y tendré, bueno, primero se sortea la unidad didáctica, por supuesto, se meten las 15 bolas, salgan 3, eliges una, te dejan solo y elaboras el detalle de esa unidad didáctica. Lógicamente tú eso lo traes hecho de casa. Tú ahí vas a poder llevar todo lo que quieras, todo el material que quieras. Hay gente que lleva, o antiguamente, ahora ya no sé tanto, con temas de digitalización y demás, maletas. Pues yo qué sé, tú imagínate que quieres proponer que vas a elaborar, pues qué sé yo, una maqueta de una célula eucariota. Pues entonces tú puedes llevar una maqueta, una célula eucariota y decir, bueno, pues esto es un poco el modelo que yo pretendo que los alumnos o alumnas elaboren por su cuenta dentro de su, qué sé, pues, creatividad o lo que sea, ¿no? Pues puedes llevar lo que te dé la gana, pero no puedes tener conexión a Internet, ¿no? Durante esa hora de la encerrona famosa no vas a tener conexión a Internet. En esa hora, pues aparte de ponerte más nervioso, nerviosa, o relajarte un poco, yo qué sé, te puedes elaborar el guión, aunque el guión de cada unidad didáctica también lo puedes llevar, lo puedes traer de casa en un momento dado. Es un guión que también vas a tener que entregar al tribunal, por tanto, mucho cuidado que no sea algo, como me dijeron a mí una vez, esto es más una chuleta que un guión. Bueno, pues tiene que ser una cosa coherente, aunque uno no sabe muy bien dónde está esa línea roja, claro, porque el guión, ¿qué es? Si tú ya te lo sabes, pues ¿para qué necesitas un guión, no? Poco para las cosas más complejas, quizá, la verdad es que no lo he tenido yo muy claro, pero bueno, tú puedes llevar un guión de máximo una cara de una 4 que vas a tener que entregar también al tribunal después. Entonces, en esa hora podrías elaborar el guión, te puedes elaborar esquemas, repasar lo que sea, tal, un poco la puesta en escena, cómo lo vas a hacer y demás. ¿Se pueden utilizar presentaciones de PowerPoint y demás? Sí, pero todo lo vas a tener que llevar tú. No confíes en que allí haya un ordenador, no confíes en que allí haya un proyector que funcione y demás, porque puede ser que no sea así. Tú lo tienes que llevar todo. No te van a garantizar nada, repito, ¿eh? En las presentaciones, además, yo creo que fue en las dos últimas convocatorias, se indicaba de manera expresa que no podían contener material curricular, es decir, no pueden contener objetivos, estándares de aprendizaje, criterios de evaluación, todas estas cosas que están recogidas en los decretos, en el Real Decreto y en los decretos de currículo,
no pueden estar recogidas ahí. Yo entiendo que esto se hace para que uno no se dedique a leer una presentación y ya está, porque es como bastante descorazonador y muy poco edificante pues estar valorando a una persona que lo único que está haciendo es leer un documento en una pared, ¿no? Pero claro, por otro lado, también es fastidiado el que uno se tenga que aprender todos los objetivos de aprendizaje y demás que vienen recogidos en los decretos, que precisamente para eso están los decretos. O sea, vaya usted al decreto y ahí lo tiene todo, ¿no? A mí me parece absurdo. Pero bueno, siempre hay maneras de hacerlo. Hay que tener, pues eso, cuidado con que el tribunal no considere que te estás apoyando demasiado en una presentación, porque no te lo sepas y ya está. Es un equilibrio. ¿Se puede entregar material al tribunal? Sí, siempre y cuando el tribunal decida cogértelo. No tiene la obligación de cogerlo y analizarlo, pero normalmente sí. Bueno, pues yo qué sé, un examen, ¿no? Pues yo para valorar esta primera unidad didáctica, pues vamos a realizar esta prueba de evaluación. Pues les das un par de copias. Todas estas cosas además siempre sirven un poco para relajar la tensión o lo que sea, ¿no? Desviar un poco también la atención del tribunal hacia determinados aspectos. Me estoy extendiendo mucho. Para la defensa de la programación son 20 minutos y sin solución de continuidad, es decir, seguido, no termina la defensa de la programación y a continuación procedo a la exposición de la unidad didáctica número 12 que trata sobre los vertebrados o lo que sea, ¿no? Y ya está. Y al final tiene que quedar 10 minutos de debate. Es súper importante el control del tiempo, porque si no, te van a dar un toque. Seguro que la rúbrica hasta penaliza. 50 minutos, 20 para la programación, 30 para la exposición de la unidad didáctica y 10 minutos de debate, que te pueden preguntar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Y como somos personas humanas, como decía aquel, te vas a encontrar en general, en el 95% de los casos, personas razonables, que te van a hacer preguntas razonables, normales. No van a ir a hacer sangre. Los tribunales son compañeros. Ahora, que como cualquier colectivo de personas humanas, colectivos profesionales, hay un 5%, un 2%, un 3%, lo que sea, de personas amargadas directamente o personas malas, pues bueno, pues podría ocurrir. De hecho, pues historias tenemos para todos los gustos, pero en general no es así. En general, eh, lo que te vas a encontrar son personas muy razonables que te van a apoyar. Yo recuerdo un año que incluso el tribunal nos trajo botellitas de agua, hacía un calor horrible, y nos trajo botellas de agua frías, y te daban tiempo, relájese usted, tome su tiempo, no sé qué. Nada, ningún problema. Esto hay que disfrutarlo, en la medida en que se pueda hay que disfrutarlo. ¿Vale? Bueno, pues eso. Insisto, en el 70% de la unidad didáctica, ahí es donde hay que brillar, sin duda alguna. Una buena unidad didáctica es que te da la plaza. Es así, ¿no? Aquí lo tenéis, mirad. Toda la posición, ¿no? Ahora vamos con lo del concurso, pero lo que es la posición, tanto primera prueba, segunda prueba, todo, tenemos que la unidad didáctica es un 35% de nuestra nota. El BIS un 21, ¿vale? O sea, esto es lo primero, esto es lo segundo. Luego tenemos, con el mismo peso específico, tercero y tercero, diríamos, el tema y la programación, ¿vale? Luego, el mapa geológico y finalmente, de manera igualitaria, ¿no? El problema de genética y el problema de bioquímica, los otros dos problemas, ¿vale? Esta imagen es la que nos tiene que ayudar a organizar nuestro estudio. ¿Que queremos ir a por todo? Uno es libre de hacerlo, evidentemente, pero yo, la verdad, no lo recomiendo y menos aún cuando empezamos. Cuando tú ya tienes un fondo de armario porque has dado clase, porque ya te has presentado a una oposición o varias, porque, en fin, ya has estudiado y demás, pues lo que vas haciendo es sumar capas de conocimiento a lo que ya tienes. Y lo que ya tienes lo vas repasando, que te va a costar siempre muchísimo menos esfuerzo. Pero si vamos a por todo en un primer año de oposición, a mi modo de ver, nos vamos a quedar en la superficie. Es verdad que tendremos una visión global de en qué consiste todo. No voy a decir que eso no sea útil, por supuesto que lo es, pero es verdad que el nivel al que vamos a llegar pues va a ser limitado. Va a ser un nivel que no nos va a permitir ni conseguir plaza, es poco probable, ni tampoco estar en las
plazas, digamos, puestos más superiores de las listas de interinos que nos permitan empezar a trabajar cuanto antes, ¿vale? Bueno, pues eso es la oposición. Ahora comentaremos luego alguna otra cuestión en relación con la nota. La otra parte, la oposición son 2/3 de la puntuación y el otro tercio que queda es el concurso. El concurso, si no estamos en un proceso de estabilización, es decir, si estamos en procesos normales de reposición, que es lo normal, nos van a puntuar máximo 10 puntos, o sea, sobre 10. Y esos 10 puntos se van a repartir en 3 bloques, apartado 1, 2 y 3. La experiencia docente es el apartado 1, máximo 5 puntos. El apartado 2 es la formación académica, máximo otros 5 puntos. Y el apartado 3, otros méritos, máximo 2 puntos. Nunca vamos a poder sumar 12, repito, porque son 10 puntos. Da igual, si tenemos 12 puntos, pues nos pondrán 10 y ya está. No hay más. Lo vemos en detalle. Experiencia docente, máximo 5 puntos. Aquí hay cuatro bloques que son muy claros. Si hemos sido profes de secundaria, es decir, a lo que nos estamos presentando, si hemos sido profes de secundaria de biología y geología en institutos públicos, 1 punto por año. 1 punto por año. Por año, sí, 12 meses, por curso, digamos. Proporcionalmente por meses, lo que corresponda. Se hace una regla de 3 y ya está. Si lo que hemos hecho ha sido ser profes, pero no de secundaria, de otras cosas, ¿vale? Distinto cuerpo, pues puede ser maestros, universidades, lo que sea, pero también en centros públicos, pues lo que tenemos ahí son medio punto, 0,5 puntos por año, no proporcional por meses. Mismo nivel educativo en otros centros, distinto nivel educativo en otros centros. Lo de otros centros es un eufemismo para denominar a los centros privados y concertados. Si es en secundaria, 0,5 puntos, ¿vale? Si es en universidades o primaria o lo que sea, pues 0,25. Esto es muy claro. Si hemos trabajado en concertados, tendremos que pedir nuestra vida laboral, por supuesto, y un certificado de las materias impartidas y demás a la dirección del centro. Y si hemos trabajado en la pública, bastará con lo que se conoce como la hoja de servicios, ¿vale? En el apartado 2 es la formación académica, es nuestro currículum, máximo 5 puntos. Nos van a valorar el expediente académico. Si hemos hecho estudios de doctorado, aquí tenemos 3 bloques distintos. Si hemos presentado y defendido y obtenido, por tanto, el diploma de estudios avanzados, que era lo que se hacía después de aquel primer año de doctorado, digamos, dentro de los antiguos cursos de doctorado, que ya no existen, lo que se conocía también como suficiencia investigadora, pues nos darían 1 punto. Si además después hemos defendido la tesis y hemos obtenido el título de doctor, pues nos darían 1 punto más. Si además hemos obtenido el título de doctor con el premio extraordinario, pues nos darían medio punto. O sea, la gente muy brillante, pues fíjate tú que aquí ya tiene 2,5 puntos. Muy brillante, que se lo ha currado, evidentemente. Más cosas. Si tenemos títulos, aparte de por supuesto, los propios para acceder a la oposición, en los requisitos generales, imaginémonos que tenemos otros grados, primer ciclo, u otros másteres, segundo ciclo, ¿vale? Pues 1 punto y 1 punto. En cuestión de máster, esto es algo que suele hacer bastante gente, que es, bueno, pues en un año que uno considere que tiene más o menos tiempo, que se lo puede permitir económicamente y demás, pues se hace un máster, pues típicamente el de las tecnologías de información o el del bilingüismo o el de, qué sé yo. Hay unos cuantos másteres relacionados con la docencia que pueden ser interesantes, ¿no? Por universidades privadas que permiten una flexibilidad, unas clases online o lo que sea. No son másteres baratos, no son másteres que los regalen, ni mucho menos, hay que trabajar, evidentemente, pero bueno, es una manera de conseguir 1 punto más dentro de este apartado de formación académica. Y luego, por supuesto, todo lo que son titulaciones de régimen especial, es decir, típicamente la Escuela Oficial de Idiomas, que es otra cosa que la gente suele preparar para conseguir este otro medio punto, ¿vale? Aunque sea con las pruebas externas libres. Bueno, si uno se dedica a la música y danza o artes plásticas y diseño, o si tienes algún tipo de formación profesional, título superior, de grado superior, ¿no? También te lo van a puntuar. O si tienes un título de técnico deportivo.
Y el apartado 3 son otros méritos. Y aquí es donde metemos, por ejemplo, son 2 puntos, pero es donde metemos los cursos. Todos los cursos que hayamos hecho como alumnos los vamos a meter aquí. Y los cursos, si hemos sido ponentes, profesores, organizadores, pues también los vamos a meter aquí, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes un curso de especialista o un curso de máster que no es oficial, sino que es un título propio de determinada universidad, se mete aquí, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, títulos de idiomas que no son de la Escuela Oficial de Idiomas, imagínate que te has sacado el C1 o el C2 de italiano por la Universidad de Perugia, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? El Cheli y tal, pues bueno, pues lo metes aquí. En fin, idiomas, pero que no tienen que ver con la titulación de la Escuela Oficial de Idiomas. Y luego, bueno, pues si también de nuevo eres una persona que ha sido muy brillante académicamente y tienes el premio extraordinario de fin de carrera, pues fíjate tú qué bien que te dan, ¿vale? Todo esto se suma, insisto, máximo 10 puntos, y lo que va a ocurrir es que tu nota de oposición, si has aprobado, es decir, si tienes más o como mínimo 5 puntos en tu nota de oposición, la vamos a multiplicar por 2/3 y lo que sumes en los puntos de concurso lo vamos a multiplicar por 1/3. Todo eso lo sumamos y esa es tu puntuación final. Imaginémonos que hay 100 plazas, que la convocatoria son 100 plazas. Obviamente habrá quien tenga la mejor nota y la peor nota. Es decir, ordenamos de mejor nota a peor nota, ¿vale? Bueno, pues el puesto número 100, esa es la nota de corte, ¿vale? La puntuación que tenga la plaza número 100, de mejor nota a peor nota, es lo que se conoce como nota de corte. Y es lo que decía antes, que de alguna manera se refleja que va subiendo poquito a poco en biología y geología en Madrid. Si estás dentro de si tu nota o puntuación final, mejor dicho, es igual o superior a la nota de corte, pues tienes plaza, eres funcionario en prácticas, ¿vale? Y digo en prácticas porque hay un curso de prácticas. Quedaría para hablar largo y tendido, que no me voy a meter en ello, ¿no? Pero sí, efectivamente uno puede ser interino 15 años, que de repente cuando sacas plaza te toca hacer un curso de prácticas, como si no hubieras practicado suficiente. Sea como sea, es lo que hay. Si resulta que tu nota está por debajo de esa nota de corte, aunque sea una milésima de milésima, pues lamentablemente te quedas sin plaza. Es verdad que te quedarás bastante arriba, evidentemente en las listas de interinos, pero sin plaza, ¿vale? Es lo que se llama el aprobado sin plaza. Pero oye, aprobar una posición es la leche, ¿eh? Aunque sea sin plaza. Además, en las listas de interinos, que ahora hablaré un poquito de ellas, se puntúa, mejor dicho, se valora el tener oposiciones aprobadas. Esto es una novedad de, no sé, 3 años, 4 años, una cosa así. Y está muy bien, la verdad, porque creo que tener es un mérito tremendo y debe de reconocerse, como es lógico. Listas de interinos. ¿Esto qué es? Es la manera de trabajar temporalmente en la administración pública. Ya está. Son bolsas de empleo. Si uno se presenta a una posición, puede decidir en el momento de inscribirse si quiere formar parte de las listas de interinos o no. Hay gente rara que decide que no. Pero en todo caso, hay un procedimiento administrativo que ocurre todos los años, más o menos a final de mayo, que se conoce popularmente como el concursillo, ¿vale? El concursillo es un poco la elección de centros donde uno quiere trabajar. Y lo rellenan tanto funcionarios de carrera que no tengan destino definitivo todavía, como interinos. En ese documento, en ese procedimiento, uno podría elegir de manera muy pormenorizada hasta un total de 200 institutos, la Comunidad de Madrid hablo, ordenados de manera preferencial para trabajar. Esto tiene que ver solamente con las vacantes, y ahora explico lo que es una vacante. Es decir, si tu puesto en interinos no está suficientemente arriba como para optar a una vacante, pues rellenes o no el concursillo, te va a dar un poco igual. Pero como esto no lo sabes, de momento, sobre todo en los años de oposición, las listas de interinos se actualizan completamente, pues hay que rellenar el concursillo. El concursillo lo puedes elaborar
como digo, eligiendo 200 centros, o lo puedes hacer por municipios, o lo puedes hacer por direcciones de área territorial, que en Madrid hay pues centro, norte, sureste, oeste, capital, quiero decir. ¿Qué más? Lo puedes hacer de la manera que sea, de la manera más sencilla. Y en ese concursillo, además, en ese procedimiento, tú decides dos cosas importantes. Primero, si te quieres congelar, es decir, puede ocurrir, es mi caso, por ejemplo, que no quieres que te otorguen una vacante, ¿vale? Para trabajar, porque, oye, tu vida va por otro lado. Te interesa estar en las listas, no quieres perder esa opción, tener un plan B, todo este tipo de cosas, pero no te interesa de momento trabajar como profesor. Entonces lo que haces es te congelas. Es decir, rechazas que te llamen al principio de curso para ocupar una vacante. Yo, por ejemplo, estoy en el puesto 185 y me llamarían para vacantes ahora en julio, ¿no? En estas que han salido ahora provisionalmente hace poquito. Pero no me interesa porque estoy dedicada a la academia y demás, ¿no? Entonces, en el concursillo es donde decides congelarte. Esto es muy importante. Un año se me olvidó rellenar el concursillo. Me llamaron para una vacante en Navalcarnero, que además está bastante lejos de donde yo vivo. Tuve que rechazarla. Y si tú rechazas una vacante, sobre todo si la rechazas cuando ya se ha publicado de manera definitiva, en provisional no, en definitiva, te echan de la lista. Entonces ya ese año, si yo hubiera querido trabajar haciendo sustituciones o lo que sea, no hubiera podido hacerlo. ¿Vale? Por tanto, no hay que despistarse con esto del concursillo. Vacantes y sustituciones. Repito, si en la lista de interino tú estás bastante arriba, lo más normal es que te otorguen una vacante bien en el mes de julio, que es lo que ha pasado ahora, se publica ahora, o bien en el mes de septiembre. Una vacante es un curso completo, es trabajar desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio, ¿vale? Por supuesto, como eso supone trabajar más de 5 meses y medio, el verano, lo que es julio y agosto, también lo vas a cobrar. Eso es una vacante. Claro, esas vacantes deberían de convocarse por oposición. ¿Por qué hay vacantes que no se convocan por oposición? Es una gran pregunta. Yo me imagino que puede haber 1000 razones. Las vacantes sobrevenidas. Tengamos en cuenta que las vacantes o los cupos que solicitan los equipos directivos a las direcciones de área o a personal, pues están sujetas a una variación, a un dinamismo, a un tal que francamente desconozco yo y que entiendo y supongo que debe ser bastante complejo. Sea como sea, hay toda una serie de puestos de curso completo, vacantes, que están sin cubrir por personal funcionario y se cubren con contratos temporales a través de interinos. Bueno, de interinos y de funcionarios de carrera que no tienen destino. O sea, hay también cierto movimiento por supuesto, de funcionarios de carreras que van de unos centros a otros ocupando también, accediendo también a estas vacantes. Una sustitución, pues lógicamente es un puesto de trabajo que uno cubre durante un tiempo concreto, que no es un curso completo. Puede ser una baja por enfermedad o puede ser, eh, yo qué sé, una persona, me lo invento, no sé siquiera si es posible que a mitad de curso se marcha porque pide una excedencia, porque le dan una comisión de servicio o por lo que sea, ¿vale? Entonces se queda ahí un hueco que hay que cubrir, evidentemente, durante un tiempo. Normalmente las sustituciones suelen venir acompañadas de la causa que ha producido esa baja y una estimación del tiempo, la naturaleza de la baja, más que la causa, naturaleza, si es una baja por enfermedad o lo que sea, y la estimación del tiempo que va a durar, que siempre es una estimación. A veces te dicen, no, esto es para 15 días y resulta que terminas el curso ahí porque se va alargando. ¿Vale? En el concursillo también, se me ha olvidado comentarlo, vas a decidir si optas solamente a puestos ordinarios o también te interesa trabajar en puestos voluntarios. Los puestos ordinarios son los normales, es decir, jornadas completas, trabajar en un único centro, ¿vale? Y centros normales, vamos a llamarlos de esa manera un poquito delicada. Los puestos voluntarios, sin embargo, pues tienen distinta naturaleza. Me parece que hay 5 tipos o 6 tipos de puestos voluntarios. Típicamente jornadas parciales, que pueden ser medias jornadas,
no sé si hasta tercios de jornada, no sé si eso es legal, se ha peleado mucho esta cuestión, pero bueno, medias jornadas seguro. Hay otro tipo de puestos voluntarios que tienen que ver con trabajar en distintos centros. Y ahí pasan dos cosas. Si los centros están más o menos próximos, no sé si dentro del mismo municipio, es lo que se llama compartir centro. Si están en distintos municipios o están más alejados entre sí, es lo que se conoce como itinerante, es un puesto itinerante. Claro, el compartir centro, estar itinerante es una faena porque te toca todo doble. Te tocan dobles claustros, dobles juntas de evaluación, vete a saber si incluso te pueden poner dos tutorías, todo eso. Y luego además son tiempos de desplazamiento bueno, que llevan pues, su coste, su tiempo y demás. Jornadas parciales, itinerantes, compartir centro, aulas hospitalarias, un destino potente en el sentido, desde mi punto de vista, en el sentido emocional, porque vas a trabajar con niños, con chavales que están pasando un mal momento, bien sea porque están ingresados en hospital o porque están pasando algún tipo de enfermedad o posoperatorio o lo que sea en sus propios domicilios. Te tocará, por tanto, ir o bien a domicilio o bien a centros hospitalarios. Y finalmente están los centros penitenciarios, que tampoco hay que detallar mucho, son centros de menores y ya está, no hay mucho más. No sé si me dejo algún puesto voluntario más, pero bueno, esto de los puestos voluntarios, como su nombre indica, eliges que te los ofrezcan o no. Si te los ofrecen y tú los rechazas, no te sales de la lista, ¿vale? Eh, por eso también son voluntarios, me parece. Yo creo que sí. Ahora me viene un poco la duda, pero vamos. Y ya está. Y luego está el tema del bilingüismo. Ya sabéis que en la Comunidad de Madrid hay la posibilidad de trabajar impartiendo clases en otro idioma a través de lo que se conoce como la sección bilingüe. Los programas de bilingüismo están muy implantados en la mayoría de centros de la Comunidad de Madrid. Podrá estar uno más o menos de acuerdo con ello, no entramos, pero es verdad que al menos hace algún tiempo era una manera, entre otras cosas, de empezar a trabajar antes, ¿no? Si uno está empezando en esto y estaba habilitado para dar, por ejemplo, clases en inglés, pues era relativamente más fácil que te llamaran para cubrir sustituciones por la lista bilingüe que por la lista no bilingüe o la lista ordinaria. No sé a día de hoy, yo creo recordar el año pasado estuve haciendo un pequeño seguimiento de las listas ordinarias y bilingües y estaban más o menos a la par. Pero bueno, es verdad que cada vez hay más personas habilitadas y eso obviamente pues hace que al final pues no haya tanta diferencia. Tener en cuenta que el bilingüismo se aplica únicamente en la ESO, bachilleratos no se imparten en bilingüe, ¿vale? Yo creo que en relación con interinos no me dejó así nada. Quedaría, por tanto, cerrar un poco esta larguísima charla, os pido disculpas, pues bueno, haciendo alguna reflexión, aunque ya he hecho muchas, sobre la propia preparación, es decir, por dónde empiezo, corto, medio plazo, enfoque integral estratégico, un poco ideas que, insisto, ya más o menos he esbozado. La reflexión previa siempre parte de lo que uno sabe y de lo que uno no sabe. Es decir, pongo mi ejemplo, yo soy biólogo de estos de campo, diría, de bota, más o menos especializado en zoología. En la carrera, en mi plan de estudios, no vi nada de geología, una cosa que me parece triste, pero bueno, es así. Eh, por tanto, yo tenía, o se supone que debía tener una buena base de lo que tiene que ver con flora, con fauna, eh, qué sé, cosas así, ¿no? Tuve bastante materia, digamos, más del plan antiguo, anuales y tal, de, pues, de genética, de bioquímica y demás, pero es verdad que luego eso se quedó un poco más abandonado porque me dediqué, como digo, más a temas de flora y fauna. Desconocimientos previos, no sabía nada de geología y podría incluso meter ahí también lo que es la genética, la bioquímica, que francamente lo trabajé durante la carrera y ya está. Y de esto hace ya muchos años. Mis preferencias y manías.
también hay que tenerlo claro. A mí, a pesar de no haber estudiado nada de geología, en el momento en que empecé a ver la geología en la oposición, me apasionó, me gustó muchísimo. Y además es una temática, diría necesaria, iba a decir complementaria, pero no, muy necesaria para entender el medio natural, indudablemente. Es imprescindible. Si uno quiere entender yo qué sé, comunidades vegetales, por ejemplo, que tiene también mucha relación, por supuesto, con comunidades faunísticas, está claro que tiene que conocer la geología de la zona, ¿vale? Mis manías, pues bueno, yo no diría manías, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí casi entra en lo que se me da mejor, peor, me supone un esfuerzo intelectual enorme meterme otra vez a refrescar de la carrera lo que era la bioquímica o incluso, si me apuras, la propia genética, ¿vale? Aunque es verdad que la genética es muy variada y uno podría centrarse en determinada tipología de problemas o bloques de problemas concretos y un poco también jugar en ese sentido a la lotería, seleccionando un poco. Mi estrategia de oposición, a pesar de que mi objetivo no es sacar plaza, pero siempre ha sido el mismo, es decir, trabajar muy bien el visu, obviamente se me da bien, parte de geología, obviamente también menos, y el corte geológico. Es decir, lo que decía antes de apostar por un práctico de 8 puntos sobre 10. Y ya está. El corto y medio plazo, trabajo de fondo, la programación y los temas. Lo he dicho antes también. La programación, si uno se planifica bien, la programación y los temas los tiene que elaborar de manera absolutamente personal y personalizada el año en que no haya oposición. Es decir, esto ocurre cada 2 años, las OPOS. Pues el año que no hay OPOS, me dedico a hacer una buena programación con buenas unidades y buenos temas. Los temas, pues uno puede currárselos por su cuenta o puede buscar determinadas fuentes, pero de verdad, huid de los temarios cerrados, huid de los temarios editados, de editoriales, eh, porque os van a acotar mucho en fin, las capacidades creativas, casi diría, y luego además, muy probablemente en determinados temas, en muchos temas, no seamos conscientes de los errores que pueden arrastrar, de los problemas de desactualización que pueden arrastrar, ¿de acuerdo? Por tanto, está claro que los temas tienen que ser un trabajo muy, muy personal. Ese es el corto y medio plazo. Yo lo tengo claro, programación y temas en el año de no oposición. Si estamos en año de oposición, pues haremos lo que podamos, como ocurre siempre. Memoria inmediata, los nombres para el visu y los conceptos complejos. Es decir, yo en el corto plazo, es decir, en el año de oposición, sí que trabajaría la parte de visu, porque los nombres científicos, pues al final son puñeteros de aprender, y las cosas que, oye, que igual tienen una vida en mi memoria a corto plazo, pues más corta, ¿no? Diríamos, ¿no? Que son los conceptos complejos que tienen que ver más con los problemas, por ejemplo, los problemas de genética, ¿vale? Eso es un poco mi reflexión, o la reflexión que os animo que hagáis. Enfoque integral o estratégico. Llamamos un enfoque integral a lo que ofrecen pues, muchos preparadores, muchas academias, en un curso académico donde pueden caber en torno, en torno a 32 sesiones de 4 o 5 horas, depende un poco del formato que decida cada academia o cada preparador. Podemos estar hablando de cursos de unas 120 o 100, 140, 150 horas en el mejor de los casos, ¿no? Por repartir esas 120, 150 horas en las distintas partes de la posición. Programación, temas, mapas y cortes, genética, ecología, lo que decida la persona o academia que ofrece este sistema. Por mucho que queramos repartir esas horas, al final no va a ser, no vamos a profundizar muchísimo en cada uno de esos campos y además vamos a tocar aspectos que puede ocurrir dos cosas. Primero, que no nos guste el enfoque que nos da el profesor profesora de turno. Segundo, que tengamos ya esos conocimientos previos y por tanto esa parte no la necesitemos, ¿vale? Y además, pues empecemos a ver o a detectar incongruencias, errores, imprecisiones y, bueno, pues nos genere también una sensación mala, ¿no? O cosas que no nos interesan, yo qué sé. O sea, es que yo la bioquímica no la quiero preparar, porque es que me va a costar mucho, pues no quiero invertir tiempo y dinero en ello, ¿no? En fin,
La ventaja del enfoque integral, lo dije antes y lo repito, si uno parte de cero, si uno no tiene ni idea de qué va la oposición y de alguna manera necesita un apoyo, un acompañamiento un poquito más, no sé cómo llamarlo, eh, más próximo, más, con un enfoque más global, pues bueno, puede tener cierto sentido, no diré que no, ¿eh? Pero tiene también esas otras desventajas, ¿vale? De hecho, aunque esto ya formará parte de otra charla, en monográficos o posiciones lo que ofrecemos es un enfoque estratégico dividido por temáticas, ¿vale? Bueno, pues nada, yo creo que con esto es todo. Muchas gracias. Es una charla, lo sé, muy larga, pero si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Cualquier cuestión, ahí tienes el correo electrónico, el teléfono, puedes llamarnos, enviar WhatsApp, lo que sea, escribirnos y preguntarnos cualquier cosa. Al final, muchas veces me llamáis, echamos un buen rato hablando y analizando también un poco cada caso particular, porque cada persona, por supuesto, es un mundo y viendo un poco qué cosas pueden venir mejor de cara a optimizar esfuerzos, tiempo, dinero y todo, ¿no? Porque opositar es una decisión muy, muy potente y no es para nada para tomárselo a la ligera. Así que nada, gracias y buenos días.